día de hoy. Antes de comenzar, por favor, si alguien tiene alguna duda con respecto a la actividad que deben entregar hoy, máximo a las 11:59 sobre 5, si dado el caso no la pueden entregar, no quiere decir que no la pueden entregar mañana, pero acuérdense que la nota baja progresivamente en lo que se demore. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto al trabajo que asigné la semana pasada? Profe, Dime. el trabajo que se debía entregar, que había plazo hasta hoy de entregar, es el que dice taller uno, ¿cierto? Sí, ahorita yo ya asigné el taller 2, que es del tema que expliqué el día de hoy. Es el que vas a Entonces, explicar hoy. Ok, bueno, profe, sí. gracias. Y ese taller es para entregar dentro de 8 días. ¿Listo? Vale, profe, bueno, sí, señor. Listo, dime, Jeniret. Profe, el segundo taller de ángulos positivos y negativos es para dentro de 8 para hoy, profe. No, el que dice taller 2, ángulos positivos y negativos mayores a 360 grados, es para entregar el 10 de marzo, que es del tema que expliqué el día de hoy. Ah, vale, ¿Listo? profe, gracias. Listo. Listo, entonces comencemos. Comenzamos hablando de ese tema que se llama ángulos positivos pues, y negativos mayores a 360 grados. Así se llama el tema de hoy, que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Mayores a 360 grados. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar una cosa. Entonces, vamos a revisar cómo se hace un ángulo que sea mayor a 300, que sea igual a 360. Entonces, lo primero que yo hago, acuérdense que siempre es hacer el qué. Vamos a hacer un ángulo de 360. Lo primero que nosotros hacemos siempre es el qué. ¿Quién me dice? El ¿Quién se vértice, profe. acuerda? El vértice, muy bien. Que Vértice. es una circunferencia, acuérdense que es una circunferencia en la cual es un punto, perdón, es un punto, en una circunferencia, es un punto. Y a esto nosotros lo llamamos vértice. Listo. ¿Qué es lo segundo que nosotros hacemos, jóvenes? ¿Se acuerdan, por favor? Hacer el qué. El lado inicial, profe. ¿Y hacia dónde va el lado inicial siempre? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Este muchacho es muy pilo, él tiene toda la razón. Lo segundo que nosotros hacemos es hacer el lado inicial, que es esto, ¿cierto que sí? Ese es el lado inicial. Muy bien, muy bien. Lado inicial, lado inicial. Listo, excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera hacer un ángulo de 360 grados positivo? ¿Cómo sería? ¿Cómo Quedaría una sería? línea recta. Sería una vuelta completa así, ¿cierto que sí? Así como la están viendo en este momento, ¿cierto que sí? Sería una vuelta completa de esta manera, ¿cierto? Sí, señora. Listo, muy bien. Y ahí mismo donde está el lado final, donde está el lado inicial, sería el mismo lado que lado final, ¿cierto que sí? O sea que nosotros sabemos que cuando tenemos una vuelta completa, estamos hablando de qué ángulo, de 360 grados. 360. ¿Entendido? ¿Sí o no? Cuando nosotros Sí, hacemos un giro señora. completo, Señora. sea positivo, sea negativo, sabemos de que estamos hablando de un ángulo de 360 grados, ¿cierto? O sea que una vuelta equivale a, ¿cuánto? 360 360 grados. grados. Muy bien, excelente. ¿Qué pasaría? Porque, ¿qué pasaría si yo no quiero hacer ángulos de 360 grados, sino quiero hacer ángulos más grandes de 360 grados? ¿Cuánto creen que son dos vueltas? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería dos vueltas 720. en grados? Si una vuelta equivale a 360, ¿cuánto serían dos vueltas? 720. 720, muy bien. ¿Por qué razón? Porque es como como si yo hiciera dos veces 360. Dos veces, ¿cierto que sí? Dos veces 360. O sea, que ¿cómo sería 720? Pues vamos a hacer el dibujo. ¿Cómo sería 720? Vamos a hacer el dibujo. Acá, acá abajito lo vamos a hacer. ¿Cómo sería 720? Pues hagamos el dibujo. Nosotros sabemos que esto es 360. Cuando nosotros hacemos una vueltecita nada más, serían 360 grados. ¿Cierto que sí? Pero ¿cómo sería dos Sí, vueltas? señora. Vamos a revisar. Dime, ¿alguien me está hablando? ¿Cómo serían dos vueltas? Dos vueltas sería, yo
Después de la primera de 360, mira cómo yo la hago, jóvenes. Pilas como yo hago las vueltas porque ustedes normalmente hacen un caracol todo horrible, así. No, tienen que hacerlo bien bonito. ¿Qué quiere decir bien bonito? Donde termina la primera, hacer la segunda. Así. ¿Sí ven? Y ahí sería, ¿qué sería? ¿Cuántas vueltas hice yo? ¿Cuántas vueltas? Hice dos, ¿cierto que sí? ¿Y qué ángulo me representa esas dos vueltas? Lo acabé de decir, lo dijeron ustedes mismos. ¿Sería qué 720 número? grados. 720. Pero ¿qué pasa si yo no quiero hacer dos vueltas, si no quiero hacer más vueltas? ¿Cuántas? Quiero hacer tres vueltas. ¿Qué ángulo sería? Vamos a hacer otras tres vueltas. A ver, ¿cuánto sería? Yo no quiero hacer dos, yo quiero hacer tres. Juan, ¿cómo sería? ¿Quién me dice? ¿Qué 1080. ángulo sería? ¿Qué ángulo sería si yo quiero hacer tres vueltas? ¿Qué ángulo? 1080, ¿sí? 1080, muy bien. 1080, su compañero tiene toda la razón. 1080. Entonces, ¿cómo yo hago las tres vueltas? Pues donde terminó la de 720, comienzo a hacer la de quién? La de 1080, ¿cierto que sí? Otra vuelta más. Ah, así, ¿cierto? Otra vuelta más. Así. Listo. O sea que ¿cuántas vueltas completas tenemos en 1080? ¿Quién me dice, por favor? Tres, ¿Cuántas vueltas? profe. ¿Cuántas? Profe. ¿Cuántas? No escuché. Tres. Tres. Tres, muy bien, excelente, jóvenes. O sea que así sucesivamente, entre más yo haga vueltas, vamos a hacer hasta cuatro nada más. Dime, Jeniret, por favor, ¿tres vueltas serían? Profe, a mí a que hagamos más vueltas toca cambiar el color. No, sino que yo lo hago así para que ustedes lo noten, pero ustedes lo pueden hacer en lápiz. Sino que Ah, yo lo hago pues sí. así para que ustedes lo noten. Es que yo sí puedo sacar colores acá a mayor facilidad, pero ustedes lo hacen en lápiz. Lo que sí les pido, por favor, es que ustedes no me hagan este embolate, así, así. Eso no, si ustedes revisan, ¿cómo la tienen que hacer? Donde termina una, la primera comienza la segunda. Donde termina la segunda, comienza la tercera, como en forma de caracol. ¿Sí me entienden? En forma de caracol. No quiero que me Sí, hagan esos que normalmente me hacen estos, así. Y eso no es lo mismo, ¿entendido? Como en formita de caracol. Si ustedes quieren, lo hacen seguidito así, así. ¿Sí me entienden? Pero lo hacen bien, bien en forma de caracol. ¿Por qué ustedes lo tienen que hacer? Porque cada vuelta representa 360 grados. Y si ustedes no hacen bien las vueltas, quiere decir que está mal el ángulo. Entonces, si vamos en tres vueltas son 1080 grados. ¿Cuántos serían cuatro vueltas? Vamos a hacer hasta cinco nada más, porque ya sería muy bien. 1440. 1440 grados. Muy bien, excelente. O sea que cuando nosotros estamos hablando de cuatro vueltas, estamos hablando de 1440. ¿Y el último cuánto sería? ¿Mil qué? 1800. 1800. 1800. Muy bien, 1800. Excelente, 1800. El último que serían 1800. 1800. Listo, muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a revisar. Vamos a revisar. Entonces, ¿cómo graficamos un ángulo de eso? Ya tenemos claro que cuando el ángulo es más grande, yo tengo que estar pendiente del número de vueltas que tenga, ¿cierto? Es lo que nosotros debemos revisar, ¿cierto que sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo de un ángulo positivo y de un ángulo negativo. Entonces, primero vamos con el positivo. Ejemplo número uno. No, más bien lo hago con los ejercicios del taller. De una vez definimos lo del taller, escojo dos del taller de una vez y los hacemos de una. Espérenme un segundito, ya reviso qué taller es. Entonces, les doy las condiciones del taller. El taller, primero, de una vez lo voy a hacer con el taller, para que ustedes de una vez entiendan. Tenemos el taller número 2 que se llama gráfica de ángulos, gráfica de ángulos positivos y negativos mayores a 360 grados y negativos mayores a 360 grados.
Listo, jóvenes. Entonces, acá, eso es para entregar. Esto lo tienen que entregar. Venga, a ver, acá lo coloco. Esto lo tienen que entregar. Lo deben entregar el 10 de marzo a las 11:59 sobre 5 p.m. ¿Listo? Entonces, vamos a escoger un ejercicio de eso. Bueno, acá hay. Vamos primero dos positivos y luego dos negativos. Vamos a escoger el 6. Vamos a escoger el 6. Acá, el 6, que sería el 600. ¿Listo? Ese es el 6. Listo. ¿Qué es lo primero que yo hago? Siempre vamos a hacer lo mismo. Siempre vamos a marcar el vértice. Siempre vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a marcar nuestro vértice. Lo vamos a colocar acá. Vértice. Vamos a colocar nuestra semirrecta del lado inicial. Acordémonos que es una flecha. Yo me imagino que se hicieron las flechitas bien bonitas. Y lo llamamos lado inicial. Listo. Pero ¿cómo vamos a graficar este ángulo? Pues vamos a revisar porque vamos a proceder a hacer una resta. Como el ángulo es positivo, para efectuar una resta, lo que yo debo de restar acá debe ser positivo o negativo. O sea, si nosotros tenemos 600 grados acá, el número que para poder que se ejecute la resta, lo que yo tengo que restar, ¿debe tener un menos o debe tener un más? Si yo le pongo un más, sería una suma, pero si yo le pongo un menos, se efectuaría una resta porque es signos diferentes de qué se resta, ¿entendido? O sea que debajo del 600, el número que yo, para que ocurra la resta, el número que debe restar, valga la redundancia, debe ser negativo, ¿entendido? ¿Entendido esa parte? ¿Sí o no? Listo. No, Yo digo señor. que sí. Listo, muy bien. Entonces vamos a revisar 600 entre qué y qué números están. Entre 360 y 720 y siempre voy a restarle el menor. O sea, ¿qué quiere decir eso, jóvenes? Que ustedes tienen que revisar entre qué y qué está el número. Estamos hablando de 600. 600 entre qué y qué número está. 600 está entre 360 y 720, pero ustedes no le van a restar 720, le van a restar el número menor. ¿Cuál es el número menor? ¿Sería cuál? 360. ¿Entendido? O sea que nosotros a 600 le vamos a restar ¿qué? 360. ¿Y para qué hacemos eso? Ahorita ya les explico. A 600 vamos a restarle 360. Entonces vamos a proceder a hacer una resta. Vamos a hacer una resta. Vamos a hacer acá una resta, en donde en esa resta voy a restar. ¿Por qué le coloco menos al 360? Porque para que se ejecute la resta, el número que es 360, debe ser negativo para que se pueda poder hacer la resta. Listo. Listo, jóvenes. Vamos a restar acá. Para que se pueda hacer la resta, el 360 debe ser negativo. Vamos a restar. A 0 le quito 0, ¿me daría cuánto? 0. Y me daría 0. A 0 le quito 6, no se puede. Entonces el 6 le presta, queda convertido en 10. O sea que a 10 le quito 6, daría 4. A 5, porque quedó convertido en 5, le quito 3. ¿Cuánto me daría? 2. La respuesta sería 240 grados. ¿Positivo? ¿Por qué razón? Porque si acá el número es positivo, acá también es positivo. ¿Sí me entienden? O sea, si este es positivo, este también debe ser positivo. ¿Entendido o no? Sí, ¿Sí señora. o no? Señor. Sí, Listo, muy señora. bien. Sí, señora. Listo, jóvenes. ¿Qué me representa ese restarles menos 360? ¿Qué me representa? Me representa que yo ya tengo una vuelta completa hacia la dirección del ángulo que estoy ejecutando. ¿Qué quiere decir eso? Que si el ángulo es positivo, yo ya tengo una vuelta completa en la parte positiva. Entonces, tengo que primero hacer mi vuelta completa. Entonces, voy a hacer mi vuelta completa positiva. ¿Por qué razón?
Porque para poder yo graficar el ángulo de 600, yo tuve que restarle 360. ¿Por qué razón? Porque yo en el transportador jamás voy a encontrar un ángulo de ¿qué? De 600. Entonces, por ese motivo, yo le resto los 360. ¿Por qué razón? Porque se escoge el número menor y al escoger el número menor, que era 360, ejecuté la resta y me dio 240. Entonces, como el ángulo es positivo, ¿voy hacia arriba o hacia abajo, jóvenes? Hacia arriba, profe. Arriba. Hacia arriba. Entonces, ¿qué significa? Que yo acá ya tengo una vuelta completa, lo hago bien, que toque las dos y acá coloco la flecha. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya tengo una vuelta completa. O sea, que esta vuelta ya me está indicando que yo ya tengo ¿cuánto? Que yo ya tengo 360 grados del ángulo positivo. Yo ya tengo 360 grados del ángulo. ¿Qué me falta graficar? Me falta graficar ¿qué? 240 es lo que me falta graficar. ¿Y cómo lo grafico? Pues súper sencillo. Vamos a mirar el transportador aquí, donde queda el 300, el 220. Positivo, ¿no? Vamos a revisar. Listo, entonces, acordémonos cómo es un ángulo positivo. Un ángulo positivo se grafica al contrario de las manecillas del reloj. Aquí ya llevo 90, aquí ya llevo 180. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Tengo que llegar hasta 240. Entonces yo ya sé que ahí es 240. Entonces, voy a trazar mi ángulo de 240 grados, acá más o menos. Voy a trazar mi lado final de 240 grados. Acá voy a trazar mi lado final, como ustedes pueden ver. Aquí estoy trazando mi lado final. Entonces, me falta terminar el ángulo. ¿Cómo lo termino? Donde termino el de 360, termino las vueltas hasta llegar ¿a dónde? Hasta el lado final. Acá. Y si ustedes revisan, este ángulo no es de 240, no es de 360, sino de cuánto es el ángulo. ¿Qué estoy graficando yo? ¿Un ángulo de qué? De 600 grados. ¿Entendido? Repito qué hice. Jóvenes, es muy sencillo. Como el ángulo pasa a mayores de 360 grados, yo debo tener en cuenta que debo dibujar una vuelta o dos vueltas o tres vueltas de acuerdo al ángulo. Estamos en el ángulo de 600, ¿cierto? Y ese ángulo de 600 está entre 360, entre 370 y 720, ¿cierto que sí? ¿Qué le voy a hacer a esos 600? Le voy a restar el ángulo menor, que sería 360. Y se la resta, porque le puse menos al 360. Porque como el ángulo es positivo, para que se ejecute la resta, yo al 360 le tengo que poner menos. ¿Cuánto me dio esa vaina? 240, ¿cierto que sí? 240. Entonces, ¿qué hago? Marco mi vértice, marco mi lado inicial. Después de marcar el vértice y el lado inicial, yo ya sé que como resté 360, llevo una vuelta positiva porque el ángulo es positivo. Después de hacer eso, de llevar mi vuelta completa, trazo mi ángulo de 240 grados. Lo tracé. Entonces, donde termino la vuelta de 360, completo el ángulo y el ángulo que yo estoy graficando no es ni de 240, no es ni de 360, sino es de ¿qué? De 600 grados, que fue el que yo tracé por acá. ¿Entendido o alguien tiene alguna duda? No, señor. Listo, vamos a ver, vamos a hacer otro y ya hago el negativo. Listo, vamos a ver. 8. Listo. Jóvenes, ¿qué hago de primeras? Díganme por favor. Tenemos 690. ¿Qué tengo que hacer? Vértice. Colocar el vértice. Tienes toda la razón, joven. Vamos a colocar el vértice acá. Vértice, listo. ¿Qué más? El lado inicial, profe. Lado inicial, muy bien, excelente, joven. Muy bien, lado inicial. Listo, acá. Listo. ¿Qué hago después? ¿Quién me dice? Restarle el 360, Número ¿Por qué 360. 360 y no 720, por ejemplo? porque Porque está entre 360 es 360 menor. y 720. Muy bien, excelente. Y se resta el menor, excelente, 360. Muy bien. Listo, procedemos a hacer la resta.
¿Cuánto me da la resta? ¿Cuánto creen que da la resta, jóvenes? ¿Cuánto da la resta? A 0 le quito 0, pues daría 330 0, grados. ¿no? Aquí daría 0. 330 grados. Vamos a revisar si ustedes tienen la razón. Aquí daría 0, aquí daría 3 y aquí daría 3. Muy bien. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Por Positivo. qué? Porque el ángulo es positivo, ¿no? Acordémonos que si el ángulo es 690, aquí también el ángulo que nos va a dar es positivo también. Entonces, ¿qué me indica que yo haya restado 360? Que yo ya llevo ¿cuánto? ¿Quién me dice, por favor? Que ya 360. tenemos ¿cuánto? 360 grados. Entonces, hacia el contrario de las manecillas del reloj, acuérdense, perdón. Acuérdense que es al contrario de las manecillas del reloj. Aquí ya estoy indicando que tengo 360 grados. ¿Qué nos falta graficar? ¿Los qué? ¿Quién me dice? Los 330, ¿no? 330 que Entonces faltan. vamos a dar toda la vuelta completa, hasta llegar a 330. 330 es como por acá, ahí es donde yo tengo que hacer mi figura. Acuérdense que lo mío es como medio inexacto debido a que yo no tengo transportador, ¿no? Yo no puedo colocar como tal aquí el transportador, sino más o menos es una estimación. Listo. Aquí sería el lado ¿qué? Ese sería, me falta escribir lado final y lado inicial, ¿no? Imagínese, eso baja la nota, me bajaría yo misma la nota, lado inicial y lado final, ¿listo? Acá, lado inicial y, espérate, más chiquitico porque ahorita me va a enloquecer acá. Lado inicial y lado final, ¿listo? Hasta acá, lado final. Listo, ahora, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Díganmelo, por favor. Ahora. Trazar Marcar el 360 hasta el 330, profe. Muy bien, excelente. Seguir, continuar con el espiral hasta llegar a 330 como lo indicó su compañero. O sea que vamos desde el 360, ay, espérate, yo muy fea, hasta llegar al 330. Y listo, jóvenes. Eso es todo. Ese sería mi ángulo de que no de 330, no de 360, sino de 690. 690 grados. Lo colocan ahí, por favor, y así se hace la actividad. Vamos a escoger uno negativo y ya terminaríamos por hoy. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a ver. Escojamos uno negativo. Estos son ejercicios también de la actividad, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. O sea que prácticamente no es que no los hagan. El hecho que yo haga unos ejercicios de la para actividad no quiere decir escribirlo. que no los hagan, sino que les ayuda a que ustedes, a que lo puedan hacer y que ustedes lo entiendan. Lo único que tienen que hacer los que yo hago es copiarlos y ya. ¿Listo? Vamos con uno negativo. ¿Cuál negativo? ¿Cuál negativo? Cojamos este, el de menos 710. Ese sería el número 2. El 2. 700, menos 710. Vamos a ver. Listo, marcamos de primeritas el qué. ¿Me acuerdan, por favor? Vértice, profe. El vértice, muy bien. Entonces vamos a marcar el vértice y el lado inicial de primeras. Entonces vamos acá. Así tal cual como yo los estoy haciendo, ustedes tienen que hacerlo, por favor. Entonces vamos acá a marcar el vértice. ¿Listo? Vértice. Vamos con el lado inicial. Acá marcamos el lado inicial. Lado inicial. Inicial. Listo, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Procedemos a hacer la qué, la resta, ¿no? Entonces, ¿quién me dice cómo tengo que, entre qué y qué, primero qué número le tengo que restar? ¿Quién me dice? 360. 360. Ese 360 debe ser positivo o negativo para que se pueda ejecutar la resta. ¿Ustedes qué dicen? Positivo.
Positivo, Negativo. muy bien, excelente, señorita, porque su compañera tiene toda la razón. Porque si yo le coloco el 300, ahorita se van a dar cuenta, si yo le coloco el 360 negativo, no se va a ejecutar una resta, sino una suma. ¿Por qué razón? Porque signos iguales se qué, se Se suman. suman. O sea que Se si yo le suman. pongo al 360 menos, no tendría que yo hacer una resta, sino tendría que hacer una suma y eso está mal. Por eso es que cuando el ángulo es positivo, es negativo, perdón, el 360 va positivo. ¿Sí me entienden? A diferencia de este, si ustedes revisan, acá como el ángulo es positivo, el 360 va negativo y por ende la respuesta es negativa. Pero acá como el 710 es negativo, por ende el 360 debe ser positivo para que ocurra la resta. Entonces, a 0 le quito 0, eso me daría 0. A 1 le quito 6, no se puede. El 7 le presta, queda convertido en 11. A 11 le quito 6, ¿cuánto me daría? 5. Y a 4 le quito, perdón, a 6 le quito 3, me daría 3. Y esos que serían 350. ¿Ahí estaría bien o qué le faltaría a ese 350, jóvenes? Un negativo, profe. Negativo, muy bien. ¿Por qué razón? Porque si el número es negativo, la respuesta de la resta es negativo. Muy bien, excelente. ¿Qué significa eso? Que yo llevo esos 360, ¿qué significan? Que yo llevo ¿qué ángulo? ¿Quién me dice? 360. Negativos, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, profe. Hacia abajo porque es negativo. Muy bien, excelente, joven. Hacia abajo. Entonces vamos una y aquí, espérate que me quedo feo. Así. Y ahí es donde yo hago mi flechita. Listo. Esto ya me indica que yo ya tengo 360 negativos. Ahora, ¿qué me falta por graficar? Me falta por graficar hacia abajo los 350 grados. Entonces, ¿qué significa? Que acá yo tengo que hacer 350 grados. O sea, acuérdense que es en el mismo sentido de las manecillas del reloj y acá serían 350 grados. ¿Listo? Entonces, voy a hacer 350 acá. Acá. Listo. Acá más o menos. 350 grados negativos. Entonces, ¿qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? ¿Quién me dice? Y este sería mi lado final. ¿Quién me dice que me faltaría? Porque ahí el ángulo no está completo. ¿Quién me dice que me faltaría? Seguir el espiral de ese Seguir la espiral 360 al contrario de las manecillas del reloj o en el mismo sentido de las manecillas del reloj. en el mismo sentido, profe. En el mismo sentido. O sea, donde terminó la primera, continuó para hacer la segunda hasta llegar al ángulo de 350 grados, de menos 350 grados. Y repito, este ángulo no es de 300, menos 350 ni de 360, sino de menos 710 grados. Otra cosa, jóvenes, por favor, que toque las dos líneas. Ahí la profesora se equivocó porque al inicio no tocó el lado inicial muy, muy bien. Entonces tenemos que toque el lado inicial acá. ¿Sí me entienden? Entonces la profesora lo va a estirar para que toque el lado inicial. O sea, tiene que tocar tanto en la espiral, o sea, si comienza en el lado inicial, que toque el lado inicial. Jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda? No, señora. ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? Listo. Entonces, jóvenes, ya ahorita les mando esto para que copien, para que puedan copiar en lo que queda de clase. Ahorita ya les mando esto para que puedan copiar. Ah, no, venga, les hago el último negativo. Les voy a hacer el último negativo antes de ir. ¿Listo? Y ahorita les mando esto para que puedan copiar. Ya saben que el trabajo lo tienen que entregar para la próxima clase. El que tenga alguna pregunta en lo que quede de clase me puede hacer. Vamos a escoger el último negativo para que ustedes lo puedan hacer. ¿Listo? Vamos con el último negativo. Hagamos el quinto, que es el de menos 520. Menos 520 negativo. Entonces, acordémonos que se hace. Lo voy a hacer súper rápido porque ya sabemos cómo se hace. Se coloca menos 520. Primero vamos a hacer la resta. El 360 es positivo. Acordémonos por qué es positivo, porque el ángulo es negativo. Y entonces, cuando el ángulo es negativo,
aquí hago una resta con un 360 positivo. ¿Por qué 360? Porque está entre 360 y 720. La mayoría de estos ejercicios lo van a restar siempre con 360. Lo puse sencillo para que ustedes lo hicieran muy sencillamente. Después de hacer eso, ejecutamos la resta. Aquí queda 0. Aquí quedaría 12 porque el 5 le presta, quedarían 6. El 5 le prestó y eso quedaría 4. Entonces quedaría 160 grados negativo. 160 grados negativo. ¿Listo? Entonces, después de hacer eso, vamos a hacerlo del vértice. Entonces, primero coloco el vértice acá. ¿Listo? Vamos con la palabrita vértice. Luego vamos con el lado inicial. Acá. Vamos a marcar el lado inicial. ¿Listo? Después de marcar, vamos a escribir la palabra lado inicial. Después de marcar el lado inicial, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántas vueltas y hacia dónde? Jóvenes. Abajo, profe, una vuelta al Hacia diario, menos abajo, una vuelta 169. muy bien, porque la mayoría de la profesora es buena gente y los puso muy sencillos. Acá una vuelta, listo. Listo. Y ahora tengo que hacer un ángulo de ¿cuánto? De menos 300, de menos 160 negativo, ¿cierto que sí? Entonces 160 negativo sería por aquí, si no estoy mal. 160 por acá. Ahí sería 160 negativo. Aquí. 160 negativo sería por acá. ¿Listo? ¿Listo? Aquí sería, entonces ese sería el lado final. Sería el lado final. Y donde terminó la vuelta al 360, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacemos qué? Tenemos que completar el ángulo. Acá. ¿Listo? Y ese sería mi ángulo de ¿cuánto? De menos 520 grados. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? No, señora. No, Listo, señora. jóvenes. Espero que estén muy bien. Ahorita ya les mando todas estas imágenes, les mando el video. Ya saben, pueden entregar el taller número 1 hoy hasta las 11:59 sobre 5. Y si no, pues ya saben que pueden entregarlo después, pero bajando la nota. Y el taller número 2 se entrega para el otro domingo, que sería el 10 de marzo. ¿Listo? Que estén muy bien, que tengan un excelente día. Ahorita ya les mando esta imagen para que puedan copiar en los 20 minutos que quedan de clase. ¿Listo, jóvenes? Que tengan un Bueno, excelente día. Nos vemos. muchas gracias. Dios me la bendiga. Hasta luego, profe. Gracias, Muchas profe. gracias. Hasta Chao, luego. profe. Chao, chao, jóvenes. Gracias, profe, por su clase. Chao.